¿Cómo está? Muy buenas noches. Vamos a continuar el día de hoy la charla con la doctora Tania Carrasco, un tema bastante interesante, perdón. Tenemos el tema cardiopatía en la mujer y cuidado cardiovascular en la mujer. La doctora Tania Carrasco García es cardióloga clínica especializada en la Universidad de Buenos Aires, magíster en gerencia en salud para el desarrollo local en la Universidad de Loja, Hospital del Día Efraín Jurado López IES, Centro Vascular Seatín y Omni Hospital. Doctora, el público está en sus manos. Bienvenida a Fonesalud. Muchas gracias. Vamos a empezar. Esto no. Dejar. A ver. Buenas noches con todos. Ya, el tema que les voy a tratar, bueno, en realidad al principio quise abarcar bastantes cosas, pero me di cuenta que era bastante extenso, así que resumí muchas cosas, ¿ya? Y voy a basarme más que nada en lo que es la prevención, ya que si y quiero englobar todo lo que es la salud cardiovascular de la mujer, no terminaría nunca. ¿Ya? Lo que quiero enfocar es en que la mujer es un ente que no es aislado, pero que tiene que considerar su salud, se tiene que considerar su salud cardiovascular en varias etapas de su vida. En la juventud, cuando se encuentra embarazada y cuando se encuentra en la menopausia, ya que necesitamos hacer cambios en el tratamiento, necesitamos hacer cambios por el índice de masa corporal, por la cantidad de grasa corporal y también por el hecho de estar gestando un embarazo. Todo eso indica muchos cambios en su tratamiento. Y además indica que también no está exenta de patologías cardiovasculares. Como lo dicen muchos textos, pues puede ser que el embarazo sea la ventana a la salud o a la enfermedad cardiovascular de una mujer, y ya veremos por qué. Bueno, este es un poema de una poetisa que me gusta mucho y que tiene algo que ver con el tema, y ya les voy a decir por qué. Alguna vez andando por la vida, por piedad, por amor, como se da en la fuente, sin reservas, yo di mi corazón. Quien quiera seguirlo leyendo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces las mujeres subestimamos nuestras patologías y creemos que una patología cardiovascular no es algo que puede darnos a nosotras, creemos que es inherente a los hombres. Y de hecho descuidamos nuestra salud en general y le damos mayor énfasis a las patologías oncológicas femeninas, pero no es así. Como generalidades, pues veremos que, y eso ya lo vamos a ver en estadísticas de nuestro país, que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en todas las mujeres. Pese a esto, no existe una buena conciencia al respecto, es bastante baja, por encuestas hechas a las mismas mujeres, encuestas telefónicas, ¿ya? Lo cual se traduce a un menor tratamiento con fármacos y menor indicación de cambios en el estilo de vida en comparación con los hombres, ante un similar riesgo cardiovascular. Incluso la American Heart en 1997 publicó una guía de prevención primaria a la mujer, ya existía la alarma de esto. Ya entonces se evidenciaba que la primera causa de muerte en la mujer era la cardiovascular y no la oncológica. La mayor parte de la patología cardiovascular es prevenible, está relacionada a los factores de riesgo cardiovascular, dislipemia, hipertensión, y en eso voy a basar todo esto, porque realmente, así como en los hombres, la hipertensión es la madre de todas las patologías cardiovasculares, de ahí comienza todo, y la mayor parte de las patologías cardiovasculares tienen diferencias fisiopatológicas, tienen en la mujer una presentación clínica incluso un poco distinta. La evolución de la enfermedad coronaria y vascular periférica está ligada a situaciones específicamente en la mujer, como el embarazo, diferencias hormonales, menopausia, factores socioculturales que deben generar medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento adecuadas. Así como en los cuadros de Picasso, en el que
en los que nosotros vamos a ver a las mujeres en varios ángulos y en varios ángulos se las ve distintas. Tenemos que nosotros evaluar a las mujeres en las distintas etapas de la vida, en la juventud, en la madurez, ¿ya? Y en el embarazo. ¿Ya? Y veremos el porqué de todo esto. Como les dije, pues ya la American Heart había publicado que en 1997 se debía de hacer una guía, pues bueno, publicó una guía de prevención. Ya se evidencia a la primera, a la causa cardiovascular como la primera causa de muerte en la mujer. Y aquí hay algo muy interesante. Aquí lo que dice es que ya para ese entonces la conciencia de las enfermedades cardiovasculares entre las mujeres había mejorado en los últimos 15 años, pero que sin embargo existía una brecha significativa en las minorías étnicas, sobre todo en la raza, en la etnia latina, en la raza negra. En ciertos estudios y en ciertas encuestas telefónicas que se hizo, en las mujeres caucásicas existía una mayor conciencia sobre su salud cardiovascular. Y también dice acá que es necesario que exista un esfuerzo continuo para llegar a las poblaciones de riesgo, a estas poblaciones que se menciona. También estos datos deben informar a componentes de salud pública para que se centren en estas desviaciones que están basadas en pruebas para prevenir la enfermedad cardiovascular y para ayudar a identificar los mensajes que puedan resonar y motivar a las mujeres a tomar otras medidas. Nosotros vemos en nuestro país y en todo el mundo que existen campañas muy difundidas para prevenir el cáncer de mama, la campaña de Tócate, para prevenir el cáncer de cuello de útero, que de hecho es prevenible si se hace el PAP todos los años, ¿ya? Pero no existen campañas, no existen políticas públicas en realidad para poder prevenir la enfermedad cardiovascular en la mujer, para detener el proceso de aterosclerosis, que es el que va a generar después enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular en la mujer. Eso no existe. Y es muy importante que eso pueda llegar a darse. Existen muchos mitos aún hoy en día, y uno de ellos es que la enfermedad cardiovascular no va a dar en las mujeres, que es muy poco frecuente en las mujeres, que es mayor en el hombre. ¿Ya? La principal causa de muerte se cree todavía que es el cáncer de mama y el cuello del útero, ¿ya? Y como les había dicho, en 1997 la American Heart, previo a hacer estas guías, había hecho una encuesta telefónica que después fue repetida en 2012, donde las mujeres caucásicas duplicaron el nivel de conciencia hasta en un 53%, no así en las de raza negra o raza hispana. ¿Ya? Y nosotros vemos en nuestro país que tenemos los datos del INEC, son datos impresionantes del año pasado, ¿ya? Esta entidad, como sabemos, recoge anualmente las causas de disfunciones en el país. Vemos que las enfermedades cardíacas o del corazón encabezaron el listado de las principales causas de muerte en el año 2020. Tomando en cuenta que el año 2020 pues, fue un año bastante atípico con lo del COVID, aún así, aunque hubieron muchas causas de muerte por COVID, muchas muertes, o sea, todas las muertes totales, el COVID vino a ocupar el segundo lugar apenas, y no la enfermedad cardiovascular, seguía en primer lugar. Se sumaron 15.636 decesos por esta patología, ya, por la enfermedad cardiovascular, y es decir, 6.962 más que en el año anterior, que en el 2019. Y por esto fue considerada una de las enfermedades con mayor exceso de muerte en el 2020, a pesar de que fue un año atípico. Precisamente este mal está en el segundo y tercer lugar. El COVID quedó en el segundo y tercer lugar. Las categorías utilizadas son COVID-19, identificado o positivo y no identificado. Ya en cuarto nivel encontramos a la diabetes, luego la influenza, la neumonía, la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares. Acá tenemos las cifras de las muertes totales en el Ecuador en el año 2020. Vemos que de todas las muertes totales, el 13.5% fueron las enfermedades isquémicas del corazón. Aquí separan la enfermedad coronaria de las enfermedades hipertensivas. Es decir, pues que alguien haya muerto por un edema agudo de pulmón o que haya muerto por una emergencia hipertensiva no es lo mismo que muera por enfermedad coronaria, pero de hecho la hipertensión pues es un factor de riesgo, la diabetes también es un factor de riesgo para llegar a la enfermedad
enfermedad coronaria. Estas son las muertes totales. Vemos que estas son las muertes en hombres. De todas las muertes totales en hombres, el 15% correspondió al COVID, ¿ya? Y a las enfermedades isquémicas fueron un 13.3%. Hubo más hombres que fallecieron por COVID el año pasado ya que por enfermedades isquémicas, pero realmente el porcentaje no varió mucho. Pero fíjense ustedes en las mujeres. En las mujeres el año pasado, de todas las muertes totales, el 13.9% correspondieron a las enfermedades isquémicas, a las cardiopatías isquémicas, a la enfermedad coronaria, todas las patologías debidas a enfermedad coronaria. El COVID ocupó el 11.1% de todas las muertes. Y fíjense ustedes la gran diferencia que existió con las neoplasias uterinas, ya, apenas 1.9% de las muertes totales. No mencionan acá el cáncer de mama. Fíjense la gran diferencia, y aún así existe el estigma de que hay más muertes por cáncer de mama, por cáncer de cuello de útero en la mujer. No es así. Ya, esto de patologías más frecuentes yo lo puse con signos de interrogación, porque bueno, las patologías más frecuentes cardiovasculares en las mujeres, pues también hay otras enfermedades no típicas que pueden llevar a patologías cardiovasculares, pero podríamos decir que las más frecuentes son la hipertensión, que como dije antes es la madre de todas las patologías cardiovasculares. Luego viene la enfermedad coronaria, producto de esto, las dislipemias, que también es algo que llega a enfermedad coronaria, y todo un círculo de problemas. Vamos a basarnos un poco en la hipertensión arterial. Veremos, como ya les dije, que a las mujeres hay que verlas en distintas etapas cuando se trata de hipertensión arterial, tanto en la edad fértil como en la edad madura, después en la menopausia, y tomar en cuenta los estados hipertensivos del embarazo. ¿Ya? Respecto a la mujer joven, a pesar de las diferencias fisiopatológicas entre hombres y mujeres, siempre se tiene que considerar que las metas sean las mismas, es decir, llegar a cifras adecuadas de presión arterial y llegar a mejorar el estado de todos los factores de riesgo que esta mujer puede presentar. La presión arterial sistólica en la mujer premenopáusica siempre va a ser menor que en el hombre, pero casi iguala al de en la menopausia, y en la premenopausia y en la menopausia, mientras que la presión arterial diastólica siempre será menor en la mujer, independientemente de la edad. Tenemos también otro dato, que la mujer tiene más hipertensión de guardapolvo blanco, es decir, de bata blanca, que es la hipertensión que se presenta que se cree que solamente se encuentra en los centros de salud, cuando las pacientes acuden a los centros de salud, aunque hay muy poca concurrencia de mujeres a centros de salud para tratar patologías suyas. Ellas más lo que van es acompañar a sus familiares. Eso es lo que vemos a diario en los hospitales públicos, lo que yo veo todos los días. Existen también en las mujeres diferencias farmacocinéticas y de biodisponibilidad, sexoespecífica, debido a la cantidad y distribución de la grasa corporal, la absorción, la unión de proteínas, el metabolismo de citocromos sexoespecíficos y excreción urinaria, y que en la mujer también hay un menor filtrado glomerular. Eso lo decimos de forma general. También hay que tomar en cuenta que en la mujer los diuréticos tiacídicos podrían ser útiles al aumentar la reabsorción de calcio y prevenir la osteoporosis y el accidente cerebrovascular. Eso hay que tomarlo en cuenta, así que es un fármaco que debe de ser tomado en cuenta en el tratamiento de la mujer. Y algo que todos sabemos, que hemos aprendido desde que estamos en la universidad, y es que a la mujer en edad fértil no se le debe indicar IECAS y ARA2. Si existe hipertensión en la mujer joven, en la mujer en edad fértil, se debería de preferir los betabloqueantes, en especial la betalol, que tiene un efecto más específico, los calcioantagonistas, sobre todo los de acción prolongada como la nifedipina o la alfametildopa, que también se la puede usar en los estados hipertensivos del embarazo, ¿ya? Y que existan iguales recomendaciones del tratamiento no médico, es decir, dejar de fumar, bajar de peso, mejorar las dislipemias si es que existe. Sin embargo, estos factores de riesgo son menores en la mujer en edad fértil, salvo en ciertas patologías.
En la mujer en edad fértil tenemos más causas de hipertensión secundaria que primaria. Ya vemos que una de ellas, encabezando, está el tratamiento con anticonceptivos orales, sobre todo los que tienen estrógeno, los que están combinados con estrógeno, la enfermedad renal crónica, pero secundaria a enfermedades autoinmunes, la patología que se llama hiperaldosteronismo primario, la hipertensión renovascular por fibrodisplasia de la arteria renal, la coartación aórtica, el hiper o hipotiroidismo, que eso lo vemos mucho en la consulta clínica, y el SOP o síndrome de ovario poliquístico. La hipertensión es poco frecuente en la edad fértil, la hipertensión primaria. Como les dije, la hipertensión secundaria es la más frecuente en la mujer en edad fértil. Tenemos que en una mujer en edad fértil, cuando ya se encuentra embarazada, ese podría ser el momento para recién comenzar a diagnosticar un trastorno hipertensivo ya preexistente o que comience ahí, ya que ambas cosas pueden elevar el riesgo cardiovascular. La hipertensión secundaria son patologías que afectan más o menos al 5% de las mujeres, más que en el hombre, es decir, hay más hipertensión secundaria en la mujer que en el hombre, ¿ya? Y los anticonceptivos, sobre todo los combinados con estrógenos, inducen a un leve incremento de la presión arterial sistólica entre unos 8 a 6 milímetros de mercurio, y de la presión diastólica, la presión diastólica serían unos 6 milímetros de mercurio, a comparación con otros métodos anticonceptivos como el DIU, aunque existen pocos datos de esto. Sin embargo, a pesar de eso, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia sugiere que en la mujer en edad fértil se utilice más anticonceptivos orales con progestágenos que otro método anticonceptivo. Respecto a la enfermedad renal crónica, como se les dije previamente, pues esto es más prevalente en las mujeres debido a enfermedades autoinmunes, ya que las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres, sobre todo el lupus, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoidea pueden indicar cierta falla renal que puede llevar a la hipertensión. El hiperaldosteronismo primario, hablando de eso brevemente, es algo difícil de diagnosticar en la mujer, ya que en la mujer en edad fértil los estrógenos y la progesterona pueden interferir un poco con la aldosterona y la actividad de la renina. La hipertensión renovascular como causa de hipertensión secundaria se debe sospechar siempre en mujeres que debutan con hipertensión antes de los 40 años, que no presentan una historia familiar de hipertensión o que no presentan otros factores de riesgo, y la etiología de esto es la fibrodisplasia muscular de la arteria renal. Y tenemos pues el hipotiroidismo, que pueden causar hipertensión sistólica y diastólica aislada respectivamente. Respecto a estas patologías, pues es algo que vemos muy frecuentemente en la consulta clínica, sobre todo el hipotiroidismo. Como sabemos, hipotiroidismo existen varias causas, puede ser central, puede existir bocio, puede ser hipotiroidismo, puede existir una tiroiditis de Hashimoto, eso lo vemos mucho, y eso puede hacer que el colesterol se mantenga elevado en la mujer y que por ende comience el daño vascular y que se llegue a la hipertensión, o si la mujer ya es hipertensa, pues que sea una hipertensión de más difícil manejo. En las mujeres jóvenes no es muy frecuente la patología tiroidea, pero no quiere decir que no deba de existir, que no puede existir, sobre todo cuando es autoinmune es mucho más frecuente. Vamos a hacer algo de hincapié en el síndrome de ovario poliquístico, porque en esta patología se pueden encontrar varios factores de riesgo. Encontramos resistencia a la insulina, exceso de andrógenos, una dinámica anormal de las gonadotropinas que llega a oligomenorrea o amenorrea, no habrá menstruación regular en la mujer, tiene una incidencia de alrededor de 5% en la etapa reproductiva. Esta patología aumenta el riesgo de diabetes, hipertensión, dislipemia debido a la resistencia de insulina y el exceso de andrógenos. También puede causar enfermedad cardiovascular debido a todo esto, o puede causar un accidente cerebrovascular por aumento de los factores inflamatorios circulantes.
Las anormalidades de la regulación de la presión son comunes en las mujeres jóvenes con síndrome de ovario poliquístico debido a que existe una asociación muy frecuente con la obesidad, y también la hiperandrogenemia se asocia con un aumento de la presión arterial sistólica y diastólica independiente de la edad en estas mujeres. ¿Ya? Pues acá en este cuadro vemos que esta patología comienza con un exceso de LH hipofisiaria, lo cual va a generar que exista una hiperandrogenemia, ¿ya? Y que exista también anovulación, ¿ya? Y que se detenga, debido a la hiperandrogenemia, el ciclo folicular de los ovarios, y por ende pues se formen los quistes ováricos, que haya síntomas como, que haya signos como acné, seborrea, hirsutismo, eso lo veremos en las mujeres. Todo esto llevará a la anovulación, no existirá una fertilidad adecuada. También existirá una resistencia a la insulina, la cual va a llegar a llevar a sobrepeso. Existirá un círculo vicioso sobre esto, pues el sobrepeso a la vez no dejará que la resistencia a la insulina ceda, ¿ya? Y se secretarán más andrógenos, lo que llevará a más signología y que continuará pues provocando infertilidad en la mujer, y por ende haciéndola mucho más susceptible a que comience un daño vascular. Los puntos clave a tratar en la hipertensión en la mujer en edad fértil, tenemos los siguientes: la hipertensión en las mujeres jóvenes aumenta el riesgo cardiovascular, tenemos que tenerlo en cuenta. El embarazo puede ser el momento de diagnosticar un trastorno hipertensivo, como les dije. La hipertensión secundaria está más relacionada, debe ser pensada en toda mujer en edad fértil que tiene registros de hipertensión. Debe descartarse hipertensión renovascular. El tratamiento de anticonceptivos orales estrogénicos es una de las causas secundarias más frecuentes de hipertensión. En toda mujer que esté tomando anticonceptivos, que comience a tener cifras de presión alta, se debe de considerar que la causa sea pues el tipo de tratamiento para la fertilidad que esté utilizando, y debe de evitarse en estas mujeres los IECA y los ARA2 y preferir los calcioantagonistas, sobre todo los de liberación prolongada. Estos son los puntos claves en las mujeres en edad fértil, y ahora vamos a pasar brevemente a los estados hipertensivos del embarazo. En una mujer embarazada que está teniendo cifras altas de presión, se debe de considerar primero qué cifras está teniendo de presión, se debe de considerar los síntomas y se debe de ver si existe o no proteinuria. Ya tenemos que, no vamos a hablar solo de hipertensión en el embarazo, tenemos que hablar de estados hipertensivos, porque hay varios estados hipertensivos en el embarazo. Tenemos la hipertensión crónica, que es antes de las 20 semanas de gestación y que debe de evaluarse, persiste al evaluarse a las 12 semanas de gestación. La hipertensión gestacional, que se detecta luego de las 20 semanas, en ausencia de manifestaciones de preeclampsia, que no tiene proteinuria. La preeclampsia, que es una hipertensión luego de las 20 semanas, que tiene proteinuria, más de 300 miligramos por decilitro. ¿Ya? La preeclampsia asociada a hipertensión crónica, o también llamada preeclampsia sobreimpuesta, es decir, en otras palabras, una hipertensión que se pone más grave en una mujer que ya previamente era hipertensa y que se está agravando ahora en su nuevo embarazo, y que se manifiesta luego de las 20 semanas. También habrá daños de órgano blanco y disfunción uteroplacentaria, porque esta mujer ya previamente era hipertensa. La hipertensión de bata blanca, que también se puede ver en las embarazadas, que no es totalmente benigna, que tiene indicación para colocar un mapa. La eclampsia, que es uno de los dos cuadros más graves, creo que el más grave, donde existirán ya convulsiones tónico-clónicas, a más de lo previamente dicho. Y el síndrome de Hell, que es un poquito menos grave, pero que incluye hemólisis, anemia, al aumento de las transaminasas y plaquetopenia, aunque es un marcador de severidad un poco menor que la eclampsia. Después requiere manejo multidisciplinario, esta mujer debe ser ingresada en UCI. Tenemos acá pues un resumen de la sintomatología de la preeclampsia. Debe de considerarse cifras de presión por encima, iguales o más de 140-90, la sintomatología: dolor de cabeza, síntomas visuales, náuseas, vómitos, problemas para respirar, edema agudo de edemas de miembros inferiores o edemas generalizados, y pues la existencia de proteinuria, aunque la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia en ciertos estudios ya no quiere considerar
considerar la proteinuria como un factor de severidad, pero de todas maneras en la práctica clínica los ginecólogos la siguen tomando. Vamos a pasar un poquito. ¿Cuáles son los factores de alto riesgo para que se desarrolle preeclampsia? Pues que ya exista hipertensión en la mujer, que sea una hipertensa ya crónica, que se embarace, que exista trastornos hipertensivos en otros embarazos, que hayan existido otros trastornos hipertensivos en otros embarazos de ella, que ya exista una enfermedad renal, generalmente por enfermedades autoinmunes, porque esta será una mujer en edad fértil, sobre todo lupus y el síndrome antifosfolipídico, que es una enfermedad de las que más se va a investigar en los controles en los embarazos de las mujeres, que ya exista diabetes tipo 1 y 2 y que ya haya habido preeclampsia previa. Y hay otros factores moderados, que es la mujer primigesta, la edad de más de 40 años, el embarazo múltiple. Bueno, yo diría en el caso del embarazo múltiple, pues que es un factor de alto riesgo, lo digo por experiencia, el índice de masa corporal de más de 35, la historia familiar de preeclampsia y el tener un bajo nivel socioeconómico. Los criterios de internación, que la mujer tenga una presión por encima de 160 por 110, alteraciones de laboratorio específicas, sobre todo la proteinuria, que exista signos del síndrome de HELLP en el laboratorio, aumento de las enzimas hepáticas, que exista plaquetopenia, que existan alteraciones en el Doppler fetal, ¿ya? Y la proteinuria, como les dije, es de más de 300 miligramos por 24 horas, o que exista ya una creatinina de más de 0.8, ácido úrico elevado, insuficiencia cardíaca aguda, que ya existe edema agudo de pulmón, compromiso hepático, neurológico, complicaciones hematológicas, ¿ya? Y que exista disfunción uteroplacentaria como desprendimiento de la placenta normoincesta, anormalidades del cordón fetal o que ya haya muerte fetal. Todos estos son factores de severidad de daño de órgano blanco en una mujer con preeclampsia. En la hipertensión severa pues tendremos todas estas alteraciones, cefalea, alteraciones visuales, epigastralgia, clonus, dolor hepático, pues estos son signos de gravedad. ¿Ya? Y acá tenemos pues un resumen del manejo según la American Heart que se debe dar a las hipertensas, a las mujeres que están teniendo estados hipertensivos. Debe de dársele siempre aspirina de 100 a 150 miligramos por encima de las 12 semanas hasta las 36 o 37 semanas. Debe de considerarse siempre la hipertensión, que ya se debe de comenzar a tratar en la embarazada, por igual o más de 140 la sistólica, igual o más de 90 la diastólica. Se recomienza ya el inicio con 150 de sistólica, aunque no existan síntomas. Debe de utilizarse en fármacos como metildopa, labetalol o calcio antagonistas. Considerarse las mujeres hipertensas con hipertensión gestacional o preeclampsia leve, se debería de interrumpir ya el parto a las 37 semanas, acelerar el parto en preeclampsia o en situaciones que estén adversas asociadas, como sin trastornos visuales o homeostáticos, que exista ya hipertensión severa. Debe de tratarse la hipertensión severa con labetalol intravenoso, debe de considerarse el internar a la paciente en terapia intensiva cuando ya tenemos síndrome de HELLP. Vamos a ver ahora cómo tratar o qué cosas considerar en la mujer cuando ya se encuentra en edad madura respecto a la hipertensión. Con la prolongación de la vida, es decir, con el aumento de la promesa de vida, la mujer vivirá gran parte del estado de su vida con menopausia. Se calcula que ya para el 2050 más del 30% de las mujeres en total tengan más de 60 años, es decir, si vamos a comenzar la menopausia a partir de los 50 años, pues la mujer pasará pues 20, 30 años de su vida con menopausia y por ende será más susceptible al daño vascular debido a, después de la estratificación por edad y del índice de masa corporal, la probabilidad de poder ser hipertensión en las mujeres posmenopáusicas en comparación a las mujeres premenopáusicas pues es del 2.2. Y según informes crecientes, las mujeres entre 65 y 74 años tienen una prevalencia más alta de padecer hipertensión, más del 68%. Y la mujer
menopáusica o premenopáusica tiene un 50 o 70% más de probabilidades de desenlaces adversos que en el hombre, es decir, de infarto, de enfermedad coronaria crónica, de muerte por infarto, por ACV, con un mecanismo que no es muy claro, pero que se cree que es debido a que a esta mujer no se le está haciendo un ajuste adecuado de los fármacos debido al peso y a su volumen corporal. Además, la variabilidad de la presión arterial sistólica es mucho mayor en la mujer premenopáusica y posmenopáusica. Vamos a ver aquí esto, vemos aquí, pues en este cuadro encontramos la base de todo lo que estamos hablando. Cuando ya existe una disminución de los estrógenos, esto va a aumentar el estrés oxidativo, la producción de óxido nítrico y de radicales libres, lo cual va a llevar a la disfunción endotelial. Y la disfunción endotelial es la clave de que comience la enfermedad vascular periférica. A todo esto, pues la mujer puede o no haber desarrollado diabetes, dislipemia, obesidad, que estos son factores de riesgo. Ya, la disfunción endotelial aumenta la resistencia periférica, la agregación plaquetaria, la agregación celular, lo cual va a llegar a hipertensión y por ende también a la aterosclerosis. Y una vez que se establece la aterosclerosis, comienza el daño vascular generalizado. Si lo vemos de otra manera, pues los cambios estrogénicos más el aumento del índice de masa corporal van a llevar a disfunción endotelial, a aumento de ácido nítrico, a hacer que la endotelina aumente, el estrés oxidativo, el aumento de la angiotensina, de la renina, de la actividad simpática, la vasoconstricción renal y llevar a la hipertensión arterial, que también va a llevar al daño vascular. Esto es un resumen de la edad vascular, por así decirlo. Nosotros encontramos acá vasos que se encuentran normales, donde a medida que aumenta la edad en la mujer, que aumenta el estrés oxidativo, pues va a comenzar la agregación plaquetaria. ¿Ya? Cuando ya existe una disfunción con microcirculación, con baja reserva del flujo coronario, en los estudios de perfusión ya se van a ver cambios, también se van a ver cambios en el ecocardiograma, sobre todo va a haber una disfunción diastólica que se verá en el Doppler. En el electrocardiograma pueden existir cambios también, bueno, se pueden ver como no ver, si la patología ya es crónica, alteraciones de la motilidad en el eco bidimensional. Esto es enfermedad crónica, pero después, al formarse cada vez más las placas en las coronarias, en el árbol vascular, puede llegar a romperse una de estas y llevar a el dolor, a la angina, ¿ya? Es decir, desarrollar ya una enfermedad vascular, un infarto o una angina inestable. Vean ustedes que la progresión de todo esto tiene que ver con el comienzo del estrés oxidativo y de la formación de radicales libres que lleva al daño endotelial. Tenemos que, bueno, la mujer también tiene factores de riesgo no convencionales. Los factores de riesgo convencionales son la dislipemia, la hipertensión mal controlada, el aumento de peso, el tabaquismo, pero la preeclampsia se lo considera un factor no convencional, la diabetes gestacional también, el parto pretérmino. El aborto en sí no, sino los abortos a repetición, porque los abortos a repetición pueden tener un trasfondo, puede tratarse de un síndrome antifosfolipídico u otra enfermedad autoinmune que es la que lleva a los abortos, la persistencia de sobrepeso luego del embarazo y tratamientos oncológicos con quimioterapia y radioterapia que se sabe que aumentan el daño vascular, y otros trastornos hormonales son causas no convencionales que son considerados factores de riesgo para la mujer. En la mujer posmenopáusica, las mujeres que están sometidas a histerectomía y oferectomía bilateral con el tiempo se hacen más sensibles al sodio, el cual es un mecanismo para tener en cuenta para la generación de hipertensión en la mujer posmenopáusica. El aumento de peso también ocurre con frecuencia en mujeres perimenopáusicas que no reciben terapia de reemplazo hormonal.
la disminución de los niveles de colesterol HDL y del aumento del colesterol LDL también contribuye a la aparición de la enfermedad cardiovascular en las mujeres posmenopáusicas. Aquí tenemos la progresión de la vida de la mujer. Realmente pues la progresión de la vida es un factor de riesgo para la enfermedad cerebrovascular y por ende para la enfermedad cardiovascular. El deterioro cognitivo leve se puede ver que tiene fallas, puede presentar, hace que la mujer presente fallas en los test neuropsicológicos más allá de lo esperable por la edad y la escolaridad. Y en los casos de demencia existe una situación distinta. Hay 2/3 de personas diagnosticadas con demencia que son mujeres preponderantemente con enfermedad de Alzheimer. Los puntos a tomar en cuenta en la mujer menopáusica, como resumen, pues que las mujeres tienen un mayor riesgo a morir por enfermedades cardiovasculares relacionadas con la hipertensión que los hombres. Las mujeres de edad más avanzada presentan mayor hipertensión sistólica, mayor rigidez aórtica. El sexo femenino tiene una mayor prevalencia de hipertensión arterial de guardapolvo blanco o de bata blanca. Los sistemas implicados con la génesis de la hipertensión en la menopausia son principalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la activación simpática, la disfunción endotelial y el estrés oxidativo, que son el punto de partida para el daño vascular. Y debido a la excesiva actividad del sistema renina-angiotensina en la menopáusica, los IECA y los ARA2 tienen que ser los fármacos de primera línea. Asimismo, en las mujeres menopáusicas existe disminución del HDL, aumento del LDL, aparición y lo que contribuye a la enfermedad vascular. Los beneficios de la terapia hipertensiva en las mujeres demuestran que existe un tratamiento eficaz que reduce el riesgo del accidente cerebrovascular en un 38% y de la enfermedad coronaria en un 19%. El déficit cognitivo también tiene mucho que ver con el tratamiento de la hipertensión. La prevalencia de la demencia también, mucho más que en el hombre. La enfermedad de Alzheimer no tiene una causa neurodegenerativa nada más. Se ha descubierto que también tiene que ver con los factores de riesgo cardiovascular, ¿ya? Y el desarrollo de la rigidez miocárdica, en mujeres hipertensas mayores puede explicar el mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares. Si bien estos puntos son controvertidos debido más que nada por las enfermedades cerebrovasculares y el Alzheimer, hay muchos estudios que demuestran que hay una mayor tasa de discontinuidad de la medicación en las mujeres en comparación con los hombres. Bueno, y el último punto que quiero tratar es que debe de existir un adecuado cálculo del riesgo cardiovascular en la mujer, porque como vimos, el tratamiento inadecuado o la detección inadecuada de los factores de riesgo nos va a llevar a el estrés oxidativo y al daño vascular, y el daño vascular nos va a llevar a la enfermedad coronaria. Respecto a esto, pues, para calcular el riesgo cardiovascular tenemos que considerar la edad de la mujer, tenemos que considerar estudios de gabinete como el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo, el ecocardiograma, para ver si en estos estudios existen cambios que indiquen isquemia, que sean sugestivos de isquemia o trastornos de motilidad respectivamente. También se podría hacer un Doppler vascular para ver si existe ateromatosis subintimal, ¿ya? O un Doppler cardíaco, eso también se puede utilizar, o también la búsqueda de ateromatosis subintimal carotidia, femoral, el Doppler, también utilizar otros estudios de imagen como la resonancia, ¿ya? Y indicar, de acuerdo al riesgo que se encuentra en la mujer, si es bajo, moderado o alto, pues si existe la posibilidad de disminuir sus factores solo con un cambio de estilo de vida, o si se encuentra en un riesgo moderado, ya comenzar a tratarla con medicación antihipertensiva, con antilipémicos, tratar la diabetes si se ha presentado, o si se tiene que hacer una conducta intensiva, es decir, someter a la paciente a alguna cinecoronariografía, ver si tiene algún vaso que sea necesario revascularizar, o pues hacer tratamientos de prevención primaria o de prevención secundaria con otro tipo de dispositivos.
En fin, los puntos clave para llegar a la estratificación de riesgo de la mujer son de que es importante que se haga conciencia de que todas las mujeres cuando van a una consulta médica debería de estratificárseles el riesgo cardiovascular que tienen. Inicialmente se evalúa ese riesgo con escalas, las que se tenga a mano, para ver los factores de riesgo convencionales y después buscar si existen factores de riesgo no convencionales. Ver que si se tiene que utilizar, si se puede bajar los factores de riesgo con solamente con cambios de estilo de vida, y ver si es que es necesario el uso de fármacos y de otros estudios un poco más especializados o de otros tratamientos de prevención primaria o secundaria más especializados. Todas las mujeres deberían de iniciar un cambio en el estilo de vida cuando se han presentado cifras hipertensivas o si tienen muchos factores de riesgo familiares, si existen muchos casos de hipertensión, de muerte súbita o de enfermedad isquémica coronaria en su familia, debería de instarse al cambio de estilo de vida, a una dieta saludable, a bajar de peso, a dejar de fumar, sobre todo bueno, no solamente en las mujeres que se encuentran en edad fértil con muchos factores de riesgo, sino también en las mujeres de más de 40 años y si ya se encuentran en la perimenopausia o cerca o ya en la menopausia. ¿Qué conclusiones voy a darles de todo esto? Perdón si me he extendido un poco. Pues las conclusiones y lo que debemos llevarnos a casa es que, bueno, para empezar esta charla me gustaría que sea la primera de muchas charlas sobre la salud cardiovascular de la mujer, que se pueda hablar más de este tema porque las mujeres lamentablemente somos las grandes ausentes de todos los estudios, de los análisis y metaanálisis, no se considera a la mujer en sí en sus distintas etapas de la vida, no se la considera por factores de riesgo no convencionales, ni por la edad, ni se la clasifica por si se encuentra en algún estado hipertensivo en su embarazo. Entonces, bueno, como conclusión, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la mujer, como vimos según los datos del INEC en nuestro país en el año 2020, que eran impresionantemente altos. Existieron alrededor de 6.000, bueno, en total 6.615 casos de muerte por patologías isquémicas coronarias el año pasado, un 13.9% de muertes totales de las mujeres contra un 15% de muertes totales en los hombres, a comparación del 1.9% de causas de muerte por neoplasia uterina, no se tomó en cuenta el cáncer de mama. La mujer debe de ser evaluada tomando en cuenta su edad, si se encuentra en etapa de gestación también. Debe existir una oportuna y correcta identificación de los factores de riesgo convencionales y no convencionales para poder mejorar la calidad de vida de las mujeres y aumentar la sobrevida de ellas. Los estados hipertensivos en el embarazo, como les dije antes, pueden ser una ventana a la salud cardiovascular de la mujer, ya que muchas patologías que no se conocían pueden manifestarse ahí, o la mujer puede persistir con una hipertensión crónica debido a una placenta muy tóxica y eso llevar a que permanezca hipertensa. La oportuna y correcta identificación de la hipertensión, diabetes y dislipemia con una posología adecuada según la edad y el peso y si se encuentra o no la mujer en estado gestacional, pueden lentecer la progresión de la enfermedad vascular periférica, por ende de la aterosclerosis y de la enfermedad coronaria, y debería de realizarse una correcta estratificación riesgo cardiovascular en la mujer e instarse a estilos de vida saludables. Y por último, deberían de intensificarse las campañas de salud pública, las políticas públicas para la detección de factores de riesgo cardiovascular en la mujer, en vista de los impresionantes datos que tuvimos el año pasado, el antepasado y los que tenemos cada año en nuestro país y en otros países de Latinoamérica, y de la misma manera que existen las campañas para la prevención de cáncer de mama y cáncer de útero. Esto es una tarea de todos. Yo les invito a leer el consenso de enfermedad cardiovascular en la mujer, el consenso en la revista argentina de cardiología, que fue recientemente publicado en julio de este año, está muy completo, habla de todo lo que les acabo de decir. Realmente son pocos consensos que hablan específicamente de la salud cardiovascular en la mujer. La mujer
se encuentra en muchos ámbitos. Actualmente nosotros estamos haciendo todo tipo de cosas, hacemos varias cosas al mismo tiempo, estamos al pie del cañón en todo momento y nos olvidamos de nosotras mismas, y tal vez esta es la razón para que estas cosas sucedan, para los impresionantes datos que vimos el año pasado respecto a la salud cardiovascular de la mujer. Esto debe de detenerse. Tenemos que crear conciencia en las mujeres. Tenemos que crear conciencia de que no es una enfermedad, la enfermedad cardiovascular, las enfermedades cardíacas no son enfermedades solo de la edad ni solo de los hombres. Las mujeres jóvenes también pueden padecerla, y pueden padecerla en las distintas etapas de su vida, y tiene que tratarse distinto en las distintas etapas de su vida. Muchas gracias. Hola. Y bueno, hemos tenido la charla de la doctora Tania Carrasco, un tema muy importante y bastante inclusivo, por cierto. Y es verdad, doctora, si bien los libros de medicina nos hacen dar un enfoque siempre diferente de acuerdo a la etnia, al sexo y a la edad, en este caso hoy en día tenemos muchas enfermedades que son propias de la mujer, y en cada caso de esta varía incluso de acuerdo a la edad, las comorbilidades, la raza, las costumbres, la parte sociodemográfica influye muchísimo y tiene que haber un enfoque muy diferente en todo el manejo. Doctora, tenemos un par de preguntitas para usted. La primera pregunta es: ¿por qué están contraindicados los IECAS y ARA2 en la edad fértil? Perdón, no escuché bien, hubo una falla. ¿Por qué están contraindicados los IECAS y ARA2 en la edad fértil? Bueno, eso es una pregunta muy común, ¿ya? Y es algo que todos debemos de saber. Los IECA y los ARA2 pueden inducir a teratogenia, es decir, pueden inducir a problemas en el bebé. Toda mujer en edad fértil se trata de prevenir y no darles de entrada estos fármacos, aunque sabemos que son los fármacos de primera línea para tratar la hipertensión, porque protegen el corazón, protegen el cerebro, protegen los riñones. Se sabe que disminuyen incluso la hipertrofia ventricular izquierda en cierto grado, tienen muchos estudios, pero lamentablemente pueden causar teratogenia. Si la mujer llega a quedar embarazada, pues entonces, y le estamos dando estos fármacos, pues su bebé puede llegar a tener malformaciones. Así que en la mujer en edad fértil, salvo riesgo-beneficio, es decir, si está muy hipertensa, no la podemos controlar, pues es mejor no darlos. Hay que preferir los calcioantagonistas. Sin embargo, hay hipertensas crónicas que los pueden tomar y se pueden tomar en la lactancia ya son seguros, es decir, una mujer que ya era hipertensa, que quedó embarazada, que quiere quedar embarazada, pues se le planificará el embarazo, se le dice, bueno, planifique el embarazo, cuando usted ya decida embarazarse, tiene que suspender estos fármacos y les vamos a dar estos otros fármacos para tratar su hipertensión crónica, y después cuando ya la mujer da a luz, pasan unas 2 semanas, se puede volver a sus fármacos habituales porque en la lactancia son seguros. Pero esa es la razón realmente, la teratogenia. Okay. ¿En qué momento se debe iniciar el tratamiento de reemplazo hormonal? Bueno, realmente el tratamiento de reemplazo hormonal es algo que compete más a los ginecólogos, pero se ha comprobado que no da muy buenos resultados en la mujer ya con menopausia. De hecho, se ha comprobado que el uso de reemplazos estrogénicos puede inducir a la osteoporosis. Actualmente tengo entendido que los ginecólogos pues ya no dan terapia de reemplazo hormonal, ellos intentan que la mujer por sí misma produzca su propio calcio con alendronato, con otros fármacos, pero no se les da terapia de reemplazo hormonal como práctica clínica, ya casi no está indicado.
no está indicado, de hecho. Yo al menos en la práctica, mis pacientes que son menopáusicas, que las veo por hipertensión y que se están tratando con el ginecólogo, ya no les dan terapia de reemplazo. Ok, bueno, aquí hay una pregunta que se repite un poquito con la pregunta anterior. ¿Qué calcio antagonista dar en la edad fértil? En la edad fértil es preferible dar, bueno, las guías nos indican que es preferible dar los de liberación prolongada, la nifedipina, por ejemplo, de liberación prolongada, ¿ya? O el diltiazem, que es de liberación de 120 miligramos, por ejemplo, que es de liberación prolongada, pero sin embargo con la amlodipina a las mujeres les va bastante bien. Si se elige una marca, bueno, lamentablemente la amlodipina da el pequeño problema de que suele causar angioedema. ¿Ya? No todas las marcas lo causan, si, pueden causar esto, sobre todo los fármacos que están combinados, esos no lo suelen causar. Si se elige la dosis adecuada o si se le agrega un diurético, les puede ir muy bien con amlodipina. Pero siempre se prefiere, según las guías, que se dé nifedipina o que se dé diltiazem. Ok, tenemos una pregunta que más parece un caso clínico. Dice una embarazada que sufre un cuadro alérgico, ¿podría tener aumento de depresión acompañado de edema? Y si es así, ¿qué antihistamínicos o corticoides podría usarse en ella? Bueno, eso parece un poquito más de preeclampsia. Bueno, sí, lo que pasa es que igual durante el embarazo podría existir cifras de presión sistólica elevadas, ¿ya? Entonces, pero son secundarias a esto. O sea, si existe, me imagino que alergia quiere decir alguna reacción anafiláctica, eso es lo que quiere decir con la pregunta. Bueno, se hace el tratamiento, el mismo tratamiento, se puede dar corticoides, pero que que no sean de depósito, que sean de rápida eliminación, como ayúdeme por favor, no es la dexametasona, la otra, la hidrocortisona, ¿ya? Se le puede dar antihistamínicos como desloratadina que no pasan la barrera placentaria, que incluso en las primeras durante las 12 semanas son seguros, se los puede dar incluso en las primeras semanas de embarazo. Después ya de la semana 20 cualquier antihistamínico es seguro, ¿ya? Antihistamínico por vía oral. ¿Ya? Eso es lo que se puede hacer, pero no se trata la hipertensión, se le investiga. O sea, si la hipertensión después de haber pasado la reacción anafiláctica, el cuadro alérgico continúa, lo que está indicado es colocar un mapa en estas mujeres para investigar si no se trata de una hipertensión secundaria a este cuadro o si no estamos ante una hipertensión de bata blanca, que también es muy frecuente en las embarazadas. Ok. Bueno, doctora, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Su tema ha sido de bastante relevancia y esperamos que sea un tema incluso que sea fortalecido por el Sistema de Salud Nacional. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Ok.